Ha resucitado, ha resucitado, ha ha resucitado. resucitado. Queridos hermanos y hermanas, apreciados amigos que nos ven y nos escuchan, nos sentimos complacidos nuevamente de estar con ustedes compartiendo una lección del Ven Sígueme el día de hoy con una ocasión muy especial. Como siempre nos encontramos aquí el hermano Heriberto Molina y el hermano Andrés Hernández. Estamos felices hoy de poder analizar estos temas que nos atañen el día de hoy. ¿Cómo te encuentras, Heriberto? Muy bien, gracias, hermano Hernández. Hoy esta oportunidad de poder aprender muchísimo más, una oportunidad hermosa de aprender. Así es. Y bueno, como siempre les recordamos que este contenido, esta clase en video no reemplaza el estudio personal y familiar de las escrituras. Les alentamos con mucho ahínco a que puedan estudiar en sus hogares. Todas las lecciones deben Sígueme, en especial esta que tiene un tema maravilloso. En la semana que vamos a empezar, desde el 14 al 20 de abril, estudiaremos Soy el que vive, soy el que fue muerto, y que tiene que ver con la Pascua de Resurrección que estamos próximos a celebrar esta semana que viene. Así es. También quisiera resaltar que en la biblioteca del Evangelio hay una herramienta que se ha puesto, está en la parte superior del menú, y dice plan de estudio durante las semanas, la Semana Santa, la Pascua de Resurrección, y está dividido por días, donde puedes estudiar lo del domingo, lo del lunes, lo del martes, y tiene un material muy especial con actividades para la familia, para los niños, tiene videos, tiene imágenes, es un material muy hermoso para que podamos estudiar en este transcurso de Semana Santa. En la conferencia general nos han hecho mucho énfasis en poder realmente dar un significado a esta semana. Así es, maravilloso. Y bueno, la Pascua de Resurrección es la época en que el mundo cristiano se une para celebrar el sacrificio expiatorio del Salvador Jesucristo. Un momento maravilloso que para siempre cambió toda la historia, el curso de la historia humana. Ese momento sublime, único y maravilloso lo cambió todo. En ese sacrificio del Salvador Jesucristo eliminó todas las barreras que obstaculizaban nuestro regreso a un Padre Celestial amoroso. Y nos complace poder hablar de estas cosas. Y bueno, quisiéramos empezar hablando un poco de esa semana maravillosa que El Salvador tuvo, que inició con lo que se denominó la entrada triunfal. El primer domingo de mes, de la semana, perdón, y que fue un día en el cual se recibió El Salvador como lo que era un rey. Así es. Y el mundo hoy día lo conoce durante la Semana Santa como el Domingo de Ramos. Así que vamos a ver más o menos las cosas que pasaron durante esa semana, desde el domingo
de Ramos, la entrada triunfal, hasta el domingo de resurrección. Y miraremos más o menos las cosas que el Salvador hizo y después analizaremos un poco más doctrinalmente lo que concierne a la expiación. Así que pasó ese domingo, Heriberto, cuando el Salvador llega Bueno, a la ciudad. uno de los acontecimientos que más resalta esta semana es la llegada de Jesucristo y su entrada triunfal a Jerusalén. Hay partes que resaltan en las escrituras este acontecimiento, pero ella tenía implícito una profecía que se encuentra en el Antiguo Testamento, que se encuentra en el libro de Zacarías. Zacarías 9, ahí se resalta de que el Señor entraría como rey sobre un pollino. ¿Sí? Eso es lo que resalta. Y parte del cumplimiento de esta profecía lo vemos en el libro de Mateo, en el capítulo 21, donde el Señor, el Salvador Jesucristo, manda a 2 de sus apóstoles a que vayan a un lugar específico y van a encontrar atados allí, ¿sí? Un asno, pues, bueno, pollino, recibe muchos nombres. Un hijo de asna. Sí, entonces, y él les dice que si alguien le dice algo, pues le digan que el Señor lo necesita. Y efectivamente va, lo recoge y ese es como el caballo, pues, como entran los reyes. Y en esta ocasión representado por esa profecía que se había hecho en el libro de Zacarías en el Antiguo Testamento, se da cumplimiento a esa profecía ese domingo. Bien, es interesante destacar que, y algo que siempre hemos analizado, y es que el mismo pueblo que le recibe como un rey el lunes es el mismo pueblo que aclama crucificarle el día viernes. Y es interesante analizar las circunstancias que, no sé si decir, motivaron o impulsaron al pueblo a endurecer su corazón contra él, equivocadamente, desde luego. Y pues nosotros entendemos que el pueblo de Israel vivía bajo un yugo del Imperio Romano. Sí, Y era un pueblo ocupado por una fuerza extranjera. Habían estado así por muchísimos años. Cuando los profetas les decían que iban a ser liberados, ellos siempre esperaban el cumplimiento de esa profecía como un líder que viniera y les liberara de esa invasión o del yugo opresor de otra nación. Cuando el Salvador entra, él llega, ellos le esperan aclamándolo como esperando que él forme una revolución que termine en una liberación. Sin embargo, no es eso lo que pasa. El Salvador llega hablándoles de arrepentimiento, de fe, de los convenios, del templo, de muchas cosas, y a ellos eso no les gustó. Es decir, no era la clase de líder que ellos buscaban. ¿Y qué piensas tú, por ejemplo, que en ocasiones de nuestras vidas nosotros quizás no vemos a nuestro Dios como lo que esperábamos de Él? O hacemos una oración, pedimos algo, y hay veces sus respuestas no son lo que nosotros esperábamos. ¿Y qué reacciones podemos tomar a veces o qué reacciones deberíamos tomar? Pues a veces es un sentir, el hombre natural, el pensar que las cosas deben acontecer como nosotros esperamos que sucedan. De hecho, el mundo en general tiene preguntas, bueno, si hay un Dios, ¿por qué permite esto y por qué permite lo otro? ¿Sí? Y en ese contexto de creer de esa manera, estamos actuando de la misma manera en que lo hizo el pueblo de Israel en esa ocasión con el Salvador. ¿Sí? De hecho, lo que tú mencionas me hace pensar mucho que a quien eligieron salvar, porque pues había un día en que tenían la oportunidad de darle la salvación a alguien que estuviese siendo castigado, o eligieron a Barrabás precisamente porque Barrabás, aparte de ser un ladrón, era un revolucionario. Pensaron que iban a ir con espada y con poder, de protesta y de desprecio a quien ellos consideraban no era lo que querían. Así es. Así es, y entonces, bueno, estamos hablando a grandes rasgos del domingo, que es la entrada triunfal, pero luego viene el lunes, ¿no? Lunes de purificación en el templo. Entonces se dice que el Salvador Jesucristo va al templo, y ¿qué es lo que él encuentra? Encuentra muchas personas vendiendo, mercadereando cosas, y vendían y compraban los otros, y cuando él ve esto, digamos, muchos dicen que él se molesta, pero en realidad no creo tanto que fuera como un enojo
como el que nos puede pasar a nosotros a veces, sino que más bien era otra clase como de celo con lo que era sagrado el templo. Ujú. Y él dice que lo habían vuelto como la cueva de ladrones. Y hay muchas cosas que nosotros, hablando entre nosotros, podíamos pensar que quizás, bueno, uno no puede decir que los vendedores eran ladrones porque estaban vendiendo, pues vender no era algo ilegal. Sin embargo, podían haber muchas circunstancias que rodeaban esa situación, como el hecho que los hubieran puesto allí en los alrededores del templo, quizás porque ahí concurría la gente a tener su fe para poder vender más, o quizás los líderes religiosos que tenían la autoridad sobre el templo, por alguna razón les habían permitido hacerse allí, quizás recibiendo, y eso es especulación de nosotros, no sabemos, quizás recibiendo algún tipo de prebenda o algún tipo de beneficio por dejarles hacer allí. Yo creo que estaba muy enfocado más bien en eso, en que como era un sitio tan concurrido, era un pueblo muy espiritual, estaba concurrido, entonces era muy importante para ellos saber que Jesucristo iba a llegar, toda la gente iba a llegar a escuchar a Jesucristo y su mensaje, o a Dios y su mensaje allí, entonces por eso pusieron las ventas en ese lugar tan preciso. Que como era un lugar donde la gente acudía a su fe, empezó a hacerse mucho más comercial el vender allí. Y eso pudo haber llevado a que la gente se asentara. Y lo que como consecuencia tuvo eso es que la gente se enfocaba más en ir a comprar que en ir al templo. Y quienes iban al templo se distraían en el comercio. Pasa cuando tú vas a un centro comercial, por ejemplo, a ir a ver una película con tu hijo o con tu hija, y de pronto pues les gusta ir y vitrinear, ¿no? Ir y ver todo lo que hay en el centro comercial. Y lo mismo estaba pasando. El comercio que estaba allí estaba extrayendo de lo sagrado que era ese lugar en realidad. Y eso era lo que intentaba transmitir El Salvador, ¿sí? Y su deber era hacer respetar la casa de su padre. Exacto. Y seguro los intereses que ahí circundaban por dinero, de comercial, seguro había hasta gente que se enojaba la una con la otra porque me vendiste mal. Todo lo que pasa alrededor de las relaciones comerciales, así es. Todo eso hacía que El Salvador sintiera muy acertadamente que se estaba mancillando el nombre de la casa del padre. Y de hecho, eh, pues en Doctrina y Convenios, la sección 78 nos dice que prepararlo todo y hacer todo lo que fuera necesario para establecer una casa, ¿no? Una casa de orden, una casa de fe, de oración, una casa de Dios. Entonces, resaltando la naturaleza sagrada, cada templo debidamente dedicado es literalmente la casa del Señor, el lugar donde el cielo y la tierra se unen, y es el lugar más sagrado de la tierra, el lugar donde el mismo Dios se manifiesta a sus hijos. Entonces nosotros no podemos revolver la idea del templo con otras cosas vanas del mundo. Y eso fue lo que Así Salvador es. quiso poner de Y es manifiesto. bueno también meditarlo en el sentido del hogar, ¿no? Tratar de que el hogar pueda ser un lugar de refugio de las ansias de Satanás y que no hayan cosas que puedan distraernos del estilo de vida que debemos tener como santos de los últimos días. O sea, nos ha invitado que pongamos en orden todas las cosas. De hecho, nos ha invitado a través de varios profetas que realicemos algunas cosas que son muy importantes para nuestra familia, como lo hizo cuando instituyó la noche hogar, como cuando hubo un profeta que hizo mucho énfasis en la oración de rodillas, Exacto. y así muchas cosas que realmente hacen que nuestro hogar esté siendo preparado para ser un lugar santo, que también sea parte de esto. Muy bien, ¿y qué pasó ahí entonces el martes? Ya vimos domingo, lunes, miremos lo que pasó el martes. Una conversación muy especial donde se le pregunta al Salvador cuál es el más importante de los mandamientos. Y a mí me encanta ese acontecimiento. Eh, el Señor en esa ocasión habla a través de parábolas también, pero lo más importante que le enseña es cuáles son los dos principales mandamientos. Y cuando lo escuchamos mencionar que el uno está enfocado en amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra alma y toda nuestra mente, luego habla de amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿sí? Y vemos que ese mandamiento es lo que realmente encierra los 10 mandamientos de la ley de Moisés.
porque están divididos ahí entre ellos. Entonces, no hay nada de los mandamientos, inclusive de muchos de los que tenemos en las escrituras, que no tengan relación con esos dos. Todos tienen relación con esos dos grandes mandamientos. Y en una sabiduría impresionante, El Salvador da una enseñanza magistral en cuanto a cómo podemos salvarnos solamente si tenemos en nuestra mente esos dos objetivos. Y que toda la ley y los profetas dependen de esos dos mandamientos. Y claro, uno lo analiza y tiene sentido. O sea, si tú amas, no robas. Si amas, no engañas. Si amas, no vas a matar sin necesidad de algo. Así de sencillo. Y todo se resuelve. Bueno, y el miércoles. El miércoles es un día que fue el día en que El Salvador se retira a Betania, ¿no? Betania, perdón. Y entonces allí es donde El Salvador es ungido. Es ungido por una mujer, ¿no? Entonces, cuando él es ungido, uno de los apóstoles, que ya sabemos cuál, le dice al Señor, pero ¿cómo has hecho eso? Le dice a la mujer, has derramado todo esto que cuesta tanto y que podríamos haberlo usado en los pobres. Y El Salvador le reprende y le dice que es necesario que él no siempre va a estar con ellos y que ella le ha hecho un gran bien. Y una cosa interesante de analizar es que en las escrituras dice que fue ungida con un perfume. Ungido, perdón. Ella lo ungió con que un ella lo perfume. ungió con un perfume. Pero cuando analizamos bien, no era un simple perfume. Era un aceite de nardo, ¿no? Un perfume de nardo que era un aceite con aroma, aromático. Era un aceite muy puro, Y de gran valor refinado. exacto. Era como el mejor aceite que hoy puedan vender en la actualidad. Y hay que entender que los aceites en esa época eran una de las cosas de más alto costo. Así es. ¿Sí? Y más si era refinado. Y más si era refinado. Y estamos hablando de que el aceite de olivo en esa época era algo que daba muchísimo dinero. Imagínate el aceite de nardo, que ellos en la misma escritura aprendemos de que era supremamente costoso. Por el comentario del apóstol nos damos cuenta, del acompañante que está allí, que era algo costosísimo. Así es. Y no, para que una persona la ungieran así tenía que ser adinerada y de mucho poder. Sí, Eso solo se hacía con los grandes reyes. Sí, y algo que también podemos aplicar en la actualidad con esa experiencia es que hay personas que a veces censuran cuánto esfuerzo hay en que los templos se puedan construir con los materiales de la mejor calidad. Y la respuesta del Salvador que le da a ese apóstol es que va a tener la Jesucristo por poco tiempo y que debe darle lo mejor a su Señor. Y lo mismo hacemos nosotros al construir la casa del Señor en la actualidad, los profetas de Dios, para que puedan tener lo mejor, para que sea su casa. ¿Verdad? Y pues mencionábamos el hecho de que no solo era un perfume, sino que era un aceite perfumado. Porque también ustedes saben que el aceite era lo que se usaba para ungir. Y él estaba siendo ungido como lo enseñó, para poder hacer su sacrificio, para llevar a cabo la expiación. Entonces era algo bien interesante. En los templos aprendemos acerca de la unción con aceite. En la escritura se habla de cómo los sacerdotes ungían y siempre el aceite está presente en estos temas. Pero bueno, pasemos entonces al jueves. Y el jueves ocurre algo especial, ¿no? Bueno, el jueves fue un día muy ajetreado para El Salvador. Ese día se instituye la ordenanza de la Santa Cena. Tenemos algunos relatos en los evangelios donde menciona que El Salvador buscó un lugar especial para hacer. No fue en cualquier parte, no fue por ahí en el campo, no, buscó un lugar especial. De hecho, una persona les tenía ya preparado un lugar. También fue parte de una profecía. Un lugar a quien se le llamó por la importancia del lugar y por los reverente que fue, se le conoce como el aposento alto, donde él pudo compartir ese momento con sus apóstoles y pudo instituir lo que nosotros conocemos como la ordenanza de la Santa Cena, donde hizo énfasis en que debíamos hacer esto con frecuencia en memoria de él. Así es. Y recordemos que hoy día la ordenanza de la Santa Cena se lleva a cabo, cada domingo la llevamos a cabo nosotros, y es un convenio en el cual nosotros recordamos los convenios que previamente hicimos a través de las aguas del bautismo. Lo mencionábamos en clases pasadas: tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, recordarle siempre y guardar sus mandamientos.
y él le estaba mandando a sus apóstoles que lo hicieran siempre, en conmemoración después del sacrificio que él habría de hacer en ese mismo día, empezar a hacer por ellos, por todos nosotros. Y además de la Santa Cena, viene el lavamiento de los pies. Este es un episodio que está cargado de cierta gracia y de mucha, es muy trascendental y sagrado, ¿no? Pero cuando el Salvador empieza a lavarle los pies a sus apóstoles, Pedro se oponía. Él decía, ¿cómo me vas a lavar los pies tú a mí? No va a permitirlo. Como diciendo, el Salvador es muy sagrado para que me venga a lavar los pies a mí. Pero Pedro no entendía que eso estaba relacionado con una ordenanza sagrada, que es el lavamiento, como preparación para recibir las bendiciones que el Señor tenía para ellos. Y entonces pues el Salvador le dice, de cierto te digo que si no te lavo los pies, no entrarás conmigo en el reino de los cielos, diciendo que era algo necesario para él. Y hoy día conocemos, hablamos de la unción, conocemos la ceremonia de la unción y lavamiento que se hace en los santos templos. En la antigüedad se realizó también en el templo de Salomón. Son ordenanzas que están en el Antiguo Testamento y que cualquier persona puede leer allí, así es, si lo desea. Entonces, además del lavamiento de los pies, se realizó la maravillosa oración intercesora, que se conoce como esa oración en la cual el Salvador habla por su pueblo, por sus apóstoles, en donde dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, quien has enviado, y habla de la unidad, ¿no? Sí, me gusta muchísimo esa oración, me gusta muchísimo y tiene un gran significado para cada uno de nosotros, porque él ruega muchísimas cosas por sus apóstoles, en especial que Dios le permita, así como el Padre y él han sido uno, también que le permita que él pueda ser uno con sus apóstoles. Y resalta en varias ocasiones, en varios versículos, a los cuales tú me has dado. O sea, tú me los has dado para mí, no voy a perder ninguno. Son mis siervos. Y entonces yo quiero ser uno con ellos, así como yo he sido en ti uno, que ellos sean uno en mí. Y luego al final resalta algo impresionante. Y es que dice que Él los ha mandado a proclamar el Evangelio. Y que Él espera que todos aquellos que escuchen la voz de Él sean uno conmigo y uno contigo, o sea, con el Padre. Es una cadena hermosa de unidad, de amor, que es lo que intenta instituir el Padre. Entonces, no solo de amor, de que el Padre siempre dice, de hecho, me amaste desde el principio, ¿sí? Luego habla de que le dio unas personas y el amor que él siente por ellos que quieren que sean uno con él. Y luego tal vez de la relación de amor que debe haber en quienes van a predicar el Evangelio con quienes van a recibir el Evangelio, y quiere que esa cadena sea una cadena de una sola familia eterna. Eso solo nos está hablando del sellamiento. Un enlace y de cómo al escuchar el Evangelio de Jesucristo y unirnos a la iglesia a través del bautismo, hacemos parte del convenio abrahámico. Está hablando en realidad del convenio abrahámico, pero tiene un hermoso simbolismo con el sellamiento y con cómo quiere que seamos una sola familia, la familia de Adán. Así es. Y bueno, estamos hablando sobre lo que pasó la primera semana, de la última semana de la vida del Salvador. Sin embargo, nótese que no estamos mucho leyendo las escrituras. La idea de esto no es tampoco que nosotros la leamos en este momento. Esta es una semana, si bien todos los días del año lo es, pero es una semana en que ustedes, amigos, hermanos y hermanas, y nosotros deberíamos de estar entregados a analizar estos aspectos de la expiación. Y si bien aquí en el video están viendo las referencias de las escrituras, no las estamos leyendo tanto porque lo que el Señor espera es que ustedes se enfoquen en leerlas ustedes mismos, más allá de que alguien se las lea. Y como les decíamos al principio del video, la idea es que puedan enfocarse en hacer esto. Y creemos que en esta clase, en especial mucho más que en otras. Y ese mismo día, Jesús ora y sufre en Getsemaní. Sí, hay un acontecimiento bien importante en esa experiencia del Salvador, y es que demuestra sus sentimientos y demuestra que es un ser que ama muchísimo y que también se siente solo, también se siente preocupado, también quiere ayuda, también quiere compañía, también quiere que pidan por él.
como nos hemos sentido cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Así es. Entonces es muy importante que podamos pensar en que el Salvador realmente anhela eh, esa compañía. Y yo quisiera que aprovecháramos esta oportunidad para hablar de un acontecimiento que tuvo un apóstol de Jesucristo, el hermano Orson F. Whitney. El hermano Orson tuvo la oportunidad de tener en un sueño una visión que él dice que le cambió su vida por completo. Y me gustaría que pudiésemos leerla, poder hablar un poquito acerca de esta visión. Es una visión la escuché de seminarios, pero siempre la llevo en mi mente. Y hoy mientras estaba repasando lo que habíamos preparado toda esta semana, me vino a la mente, recordé esto. El presidente, el elder Orson F. Whitney dice: me parecía estar en el jardín de Getsemaní presenciando la agonía del Salvador. Vi que Jesús pasaba con Pedro, Santiago y Juan por una portezuela que había a mi derecha. Después de dejar allí a los 3 apóstoles y decirles que se arrodillasen y orasen, el Hijo de Dios atravesó el jardín yendo a un lugar donde también se arrodilló a orar. Era la misma oración que conocemos los estudiosos de la Biblia. Padre mío, pasa de mí esta copa, pero no sea sino tu voluntad. Cuando oraba, las lágrimas le corrían por su rostro que yo veía de frente. Entonces me sentí tan profundamente, tan conmovido, que también lloré. Mi corazón entero fue hacia él y sentí que lo amaba con toda mi alma. Deseé estar con él como jamás había anhelado estar con persona alguna. De pronto, poniéndose de pie, se dirigió hacia donde había dejado a sus apóstoles. Les encontró profundamente dormidos. Despertándolos suavemente, les preguntó con un tono de dulce reproche, sin la más traza de enojo ni impaciencia, si no podían velar con él tan solo una hora. Allí estaba él, cargando sobre sus hombros el indescriptible peso abrumador de los pecados del mundo, atravesándole su alma, los congojos de todo el género humano, y ellos, sus apóstoles, no podían acompañarlo a él tan solo una hora. Él fue, se levantó otra vez, fue hasta ellos, volvió y les despertó, y volvió a su lugar a seguir orando, y esto pasó 3 veces. No hay momento más especial en la vida de una persona que si centramos nuestros pensamientos en ese momento. Y tiene que haber sido un privilegio muy elevado para el elder Whitney haber tenido esta visión y haberse le permitido echar un vistazo a ese acontecimiento. Yo creo que todos anhelamos una escena así, y eso debería de servirnos de amplia reflexión para saber que en ese momento de sufrimiento sus apóstoles le dejaron solo. Y yo me he preguntado durante varias veces en mi vida, cada vez que recuerdo esta experiencia del elder Orson F. Whitney, cómo nosotros a veces dejamos solo al Salvador, cuando no seguimos sus consejos, cuando somos tardos en cumplir las cosas que nos han asignado, como la administración, ¿sí? ¿Sí? Como ir a ayudar a alguien que necesita el ánimo. Y me acuerdo también cuando él enseñó que cuando fuisteis y ayudasteis a otro, también a mí lo hicisteis, en la parábola donde habla de los corderos y los cabritos. Entonces creo que cuando nosotros hacemos esto a alguien más, es como si hubiésemos acompañado al Salvador ahí con el elder Orson F. Whitney, y mirar esa escena tan especial en la vida de él. No sé qué sientes o qué piensas al respecto. Así es, no creo que haya un acontecimiento más, digamos, conmovedor que la escena de imaginarse al Salvador Jesucristo en Getsemaní, llorando, suplicando por cada uno de nosotros. El sacrificio del Salvador Jesucristo es sin duda una de las cosas, diría yo, más tiernas, o quizás no, la más tierna
de todas las cosas que hayan ocurrido en la humanidad. Al principio decíamos que era un momento que lo había cambiado todo. Sin el sacrificio expiatorio de Cristo nada tendría sentido. Si el Salvador Jesucristo hubiese venido a la tierra haciendo milagros, levantando a Lázaro, haciendo de todo, hasta sanándole la oreja al soldado, pero si no hubiera hecho la expiación, ¿de qué tenía sentido? Nada hubiera valido la pena. Y tal vez esa fue la razón cuando el mismo Salvador Jesucristo le dice al Padre Celestial, si quieres pasa de mí esta copa, cuando el Padre se aleja, y él le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se aleja para permitirle que él pueda cumplir con su obra, consumar su obra para que nosotros pudiéramos tener la capacidad de arrepentirnos y ser perdonados. Ese mismo día, jueves, era la madrugada, ya al amanecer del viernes, madrugada, no sé, diría yo 1 de la mañana, 2, se aparece el Sanedrín, se aparecen para llevárselo preso, para arrestarlo, guiados por uno de sus apóstoles, Judas, quien a través de un beso muestra quién es el Salvador y el Salvador le dice que si con un beso entregas al Hijo del Hombre. Son más o menos los hechos que ocurrieron. Al siguiente día el Salvador Jesucristo es llevado a Herodes, llevado a Pilato, es azotado de la manera más vil, es expuesto a calor, a sed, golpeado, se le pone una corona de espinas, es obligado a llevar su propia cruz hacia el Calvario. Y en esas circunstancias, él culmina ese sacrificio. Y ahora entonces, después como de analizar a grandes rasgos esta parte de lo que pasó esta semana De carreras. nos encantaría entonces mirar unas escrituras. Sí, antes de pasar a las escrituras, me llegó un pensamiento que me saca un poquito del contexto de la semana, pero me pone a pensar en otras personas. ¿Qué estaban viviendo los apóstoles? Cuando Jesucristo, en especial al final, cuando Jesucristo es arrestado y es llevado, tenemos el registro de que solo Pedro lo sigue hasta el patio del salón de sumos sacerdotes, y ahí tiene la experiencia de negarlo 3 veces, lo que el Salvador ya le había predicho, y efectivamente Pedro lo niega y ve las señales del Salvador. Pero ¿qué sería de los otros? ¿Dónde estaba Marcos? ¿Dónde estaba Lucas? ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaban todos ellos? Tal vez preocupados, escogieron a nuestro maestro, ¿qué vamos a hacer? O sea, tiene que haber sido una semana, mientras Jesucristo estaba frente a juicios, ellos tienen que haber estado muy estresados, muy preocupados. Todos los sueños que tenían Independiente de que estuviesen escondidos o huyendo, le amaban, era su maestro. Vivieron con él 3 años de forma estrecha, aprendieron sus enseñanzas, ministraron con él, testificaban de él, ya lo hacían, eran parte de los milagros del Salvador en muchas ocasiones. 3 de ellos habían estado en el monte de la transfiguración con él. O sea, yo me imagino la angustia de esos hombres. No tenían arrestado a su maestro. Entonces, válido también pensar qué pasaría si nosotros lo hubiésemos tenido ese contacto con él de forma estrecha, y qué hubiésemos sentido en esa semana, en ese día que lo arrestan. ¿Qué hubiéramos sentido? Sí, era algo que no era fácil para nadie. Y uno no puede decir que Pedro era cobarde porque él sabía que al cortar la oreja del soldado también iba a ser condenado a muerte. Pero lo hizo sin embargo. Así que, bueno, es interesante analizarlo. Y bueno, para seguir del libro que estamos viendo este año, de Doctrina y Convenios, los temas que tienen que ver con la expiación. De hecho, ya hemos visto algunos, como la sesión 18, Doctrina y Convenios, Doctrina y Convenios 19, y en varias de las escrituras que ya hemos visto habla sobre eso. Y el Manuel nos dice, pues ya un poquito más adelantito de lo que hemos estado mirando, que el 3 de abril de 1836 era domingo de Pascua de Resurrección. Después de ayudar a administrar la Santa Cena a los santos que estaban en el recién dedicado templo de Kirtland, José Smith y Oliver Cowdery encontraron un lugar tranquilo detrás de un velo e inclinaron la cabeza para ofrecer una oración en silencio. Entonces ese día sagrado
en que los cristianos en todas partes estaban conmemorando la resurrección de Jesucristo, el Salvador Jesucristo mismo se apareció en su templo declarando: soy el que vive, soy el que fue muerto. Y eso está en la sesión 110 de Doctrina y Convenios, versículo 4. Y hay unas cosas aquí que nosotros podríamos analizar, y dice: ¿qué significado tiene cuando el Salvador Jesucristo dice soy el que vive? ¿Qué significa eso, por ejemplo, para el mundo? ¿Qué significa eso, por ejemplo, para la iglesia? ¿Y qué significa eso, por ejemplo, para mí? Soy el que vive. El Salvador Jesucristo, de muchas maneras, nos ha recordado acerca de la importancia de su rol. El Salvador Jesucristo no solamente resucitó al tercer día y ya, y se fue para el cielo a estar con el Padre Celestial, y ya terminé toda mi obra y no hago nada. En días pasados mencionábamos que Él es un Salvador que está presente en la vida de nosotros. En la obra de la restauración Él está siempre presente. En las sesiones de Doctrina y Convenios, quien habla siempre es el Salvador Jesucristo. A veces pareciera que hablara el Padre Celestial, pero es el mismo Salvador Jesucristo que está utilizando su investidura divina para hablar como si fuera Él. Pero siempre es el Salvador Jesucristo el que habla. Él es un Dios activo, soy el que vive. Y Él vive para consolar. Él vive para sustentar. Él vive para mis angustias sosegar. Él vive para perdonar nuestros pecados. Él vive para que nosotros tengamos la oportunidad de arrepentirnos y ser perdonados. Así es. Entonces, son aspectos de suma importancia, queridos hermanos. Ustedes y nosotros, en nuestras pruebas, ustedes en sus pruebas que están pasando, sus dificultades, esas cosas que en esos días les están preocupando, esas cosas, esos problemas que ustedes creen que no ven una solución, que no es tan fácil encontrar una solución para esos problemas, un problema de salud, una enfermedad grave, un problema de desempleo, un problema de abandono por parte de un cónyuge, de un hijo rebelde, de inseguridad, de tantas cosas que atañen a la familia humana. La respuesta es que Él vive, y Él vive para estar presente en cada una de esas situaciones de nuestra vida. Y sean cuales sean nuestras circunstancias, no hay una circunstancia tan difícil, no hay un charco tan sucio, un lodo tan denso, una profundidad tan enorme dentro de la cual el Salvador no pueda depositar sus manos, incluso meter parte, yo creo que hasta su cara para mirar allá y sacarlo a uno. Él lo hace, y Él siempre lo hace si tan solo nosotros estamos dispuestos a pedírselo y a creer en Él y a aceptar la clase de Salvador que Él es, a recibirlos a Él el día domingo con ramos y el día viernes estar con esos mismos ramos, diciéndole: lo que dijiste no pensaba que fuera a ser así, la idea que tienes de mi vida yo no pensaba que fuera a ser, yo no lo pensé así, es más, en el fondo no estoy ni de acuerdo, pero si tú lo dices, aquí están mis ramos, levantados de cualquier manera, tal como dijo Sabrat de Abednego. Y si no, debes saber que ahí estaré. Aunque me tenga que morir, ahí estaré. Pero Él está ahí, hermanos, para ayudarnos. Él está ahí. Me hacías pensar cuando te acercaste mucho al himno de asombro me da, de todo lo que Él hace por nosotros. Me hiciste también acordar de que el libro de Mormón nos enseña mucho en cuanto al valor que Jesucristo en su sacrificio expiatorio tiene para nosotros. Y allí aprendemos de que no hay de quien más hablar, no hay de quien más escribir, no hay de quien más testificar, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Así es. Y todo ese sufrimiento,
toda esa angustia que Él vivió por nosotros, nos hace pensar en que Él puede superar cualquier otra cosa y que nuestras cargas se vuelven livianas. Si hay alguien que siempre me ha llamado muchísimo la atención en cómo discursaba en cuanto a la expiación de Jesucristo y cómo tenía relación con la enfermedad y hasta con el mismo dolor, era el de Neamasud, el colón de los 12 apóstoles. Un hombre que muchos de sus discursos finales en las conferencias generales los tuvo que hacer de pie con intenso dolor a causa de su cáncer. Y siempre testificaba el sacrificio expiatorio del Salvador Jesucristo. Yo creo que cuando uno llega a conocer la profundidad de la expiación, de hecho la invitación que nos ha hecho el profeta, no esta conferencia sino la anterior, conocer, estudiar hasta el fin de sus días la expiación del Salvador, fue la invitación que nos hizo. Llega uno a comprender que hay muchas cosas que no le hemos hallado la profundidad necesaria, que no le hemos hallado el significado real en nuestras vidas, cómo nos afecta para bien, cómo nos bendice el sacrificio del Salvador. Y a veces en nuestros errores de los afanes de la vida, de nuestro carácter, de nuestro comportamiento, son causa de no comprender muchas cosas que si comprendiéramos nuestro actuar fuera distinto. Falta entender la doctrina. Así es. El Salvador Jesucristo lo dio todo y Él tenía unas razones que Él mismo nos expone que son muy, muy valiosas. Y en la sesión 18 de Doctrina y Convenios, versículo 10, estudiamos hace un tiempo, dice 10:11, dice, recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, porque aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne, por tanto sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Y ha resucitado de entre los muertos para traer a todos los hombres a Él, mediante las condiciones del arrepentimiento. Y cuán grande es su gozo por el alma que se arrepiente. Hermanos y hermanas, el Salvador Jesucristo dice que grande es el valor de las almas, grande es el valor de mi alma, de tu alma, de cada uno de ustedes. Grande es el valor. Hace unos días analizábamos sobre el valor de las almas y qué es lo que hace valiosa un alma. Y lo comparábamos con qué es lo que hace valioso un objeto. Por ejemplo, un iPhone, ¿por qué es tan caro? La respuesta más clara es que es caro o costoso porque la gente está dispuesta a pagar ese valor por él. No hay otra razón. Si ninguna persona lo comprara, bajaría por la demanda, por ley de oferta y demanda. Al bajar la demanda, el producto bajaría de precio. Nadie estaría dispuesto a pagar ese valor por él. Así que algo es valioso cuando uno está dispuesto a pagar un alto precio por eso. Y entonces, ¿cuál es el valor de un alma? Si Jesucristo dijo que su sacrificio es infinito, si eres tú dispuesto a pagar un precio infinito por nosotros, entonces nuestro valor es infinito. Y Él dice que es grande. También me encanta cómo otros líderes lo han analizado al decir que el valor de un alma está dado también en función de la capacidad que esta alma tiene o este alma tiene de llegar a ser como Dios es. Así es, de vernos como lo que podemos llegar a ser. Y en el ejemplo que mencionabas primero del valor que Jesucristo pagó por nosotros, a Él no le ha interesado si hay demanda, no le interesa si hay otro comprador. Él está interesado en nuestra alma. No necesita demanda. Él necesita solamente salvar el alma de Heriberto, salvar el alma de cada uno de nosotros. Pero las opciones están abiertas para aquel que se arrepiente. Bajo las condiciones del arrepentimiento. Bajo las condiciones del arrepentimiento. De ninguna otra manera. Así es. Dice que cuán grande es el gozo que Él siente. Imagínense cuán grande fue su dolor. Pues cuán grande es su gozo. Porque es directamente proporcional al amor que nos tiene, a todo lo que estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Y dice, porque aquí yo he padecido estas cosas por todo para que no padezcan si se arrepienten. Ajá. ¿Sí?
Mas si no se arrepienten tendrá que padecer así como yo. Padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sean al Padre. Bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. O sea, cuando él dice, gloria sean al Padre, es como si descansara de ese esfuerzo titánico, no es que él descansó para siempre, no, es un descanso que él toma y un descanso más de éxito, de logro. Ya tenemos esta opción para todos los hermanos, mis hermanos, todos mis hermanos, dice él, de la humanidad. Ya lo logré, gracias a esto todo. Que logré, que me esforcé con toda mi alma, ahora todos ellos tienen la opción, si se arrepienten. Es maravilloso, es como si algunos versículos de la sección 18 tuvieran como continuación estos versículos, en especial del 16 al 19 de la sección 19, es como si encajara perfecto en ese mensaje que el Salvador le da al profeta José en estas revelaciones. Maravilloso. Entonces entendemos cómo el Salvador Jesucristo, que de hecho es la única parte de la escritura donde él describe su padecimiento, ¿no? Sí. Que lo describe él mismo. Sí. En Isaías 53, creo, el Salvador Jesucristo habla, es el profeta quien habla y dice que él fue despreciado por los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto. Pero aquí el mismo Salvador dice padecimiento que yo, y que deseara no tener que beber esa copa. Y también uno de los evangelistas dice que fue tanto que tuvo que bajar un ángel del cielo para ayudarle, pero siempre lo escribe en segundas personas. Este acontecimiento donde el mismo Salvador expresa cómo fue su experiencia debe tener un gran significado para nosotros, sí o sí. Deben tener un gran significado para nosotros. Recordemos que estas escrituras se dieron como respuesta a Martin Harris cuando tenía que hacer un sacrificio de entregar su temporal, y él está diciendo, hombre, pues yo lo he hecho todo lo que yo hice, mire, compárense ustedes conmigo. Y eso es lo que todos debemos de hacer cuando pasamos por nuestras dificultades o pruebas. Sí, está bien, a mí me puede dar alguna enfermedad, o sea, yo puedo tener un accidente, yo puedo perder un cónyuge, yo puedo perder un hijo, yo puedo tener muchas dificultades, no tener quizás alimentos en mi hogar, pero el Salvador Jesucristo padeció algo que yo no puedo ni siquiera lograr imaginarme cabalmente. Es imposible que nosotros podamos entender, hermanos, cabalmente la magnitud del sufrimiento que el Salvador padeció. Y es imposible que podamos hasta valorarlo cabalmente. Sin embargo, Él solo nos pide que le amemos, que guardemos sus mandamientos y que amemos a nuestro prójimo. Son cosas en las que nosotros debemos trabajar. Él está con nosotros, su expiación es para nosotros, es para que podamos ser bendecidos. Él ha hecho todo esto que ustedes y nosotros tenemos, iglesia, y es gracias a esa expiación. La expiación del Salvador Jesucristo tiene dos partes fundamentales. Por lo general, cuando hablamos de la expiación, hablamos de perdonar pecados, de el poder redentor que tiene. Y está bien, si nosotros nos arrepentimos podemos ser perdonados. Pero Jesucristo no solamente nos proveyó de eso. El Salvador Jesucristo, además de darnos el poder redentor, también nos ha dado a través de su expiación el poder habilitador. El poder habilitador que la expiación tiene para nosotros nos provee la gracia necesaria para que podamos ser fortalecidos en los momentos difíciles. Esos momentos de dificultad en los cuales no sabemos qué hacer, en los cuales todo parece oscuro, en medio de las enfermedades mentales y físicas, en medio de esos momentos de confusión, de que nos sentimos abandonados, olvidados. Allí está la gracia de Él. Él nos entiende, porque Él tomó todas esas situaciones sobre sí mismo para podernos entender, para poder entender sobre sí mismo cómo se siente un hijo de Él cuando sufre, cuando está triste, cuando se siente enfermo, cuando se siente preocupado por un problema que tiene y no sabe cómo solucionar. Es gracias a ese poder habilitador de la fe que nosotros podemos gozar de esas bendiciones y de ser sanados por Él. Un poder que nos sana física y mentalmente, así como espiritual. Que podemos arrepentirnos y recibir perdón de nuestros pecados, pero además podemos recibir el bálsamo sanador de Él y su compañía en los momentos difíciles, diciéndonos,
He aquí, yo soy tu Salvador, soy quien fue inmolado por tus pecados y estoy aquí para darte la mano y para salvarte y no te dejaré solo jamás. Así es. Entonces, no sé si tenía un comentario, te ha quedado algo allí. Bueno, entonces en la sesión 45 de Doctrina y Convenios, versículos del 3 al 5, hay algo que es equivalente como a la oración intercesora, ¿no? Que vimos en Mateo. Entonces el Salvador ahí dice, escuchad al que es vuestro intercesor con el Padre, que aboga por vuestra causa ante él, diciéndole, Padre, ve los padecimientos y la muerte de aquel que no pecó, en quien te complaciste, ve la sangre de tu Hijo que fue derramada, la sangre de aquel que diste para que tú mismo fueses glorificado. Por tanto, Padre, perdona a estos hermanos que creen en mi nombre, para que vengan a mí y tengan vida eterna. Y dice en el 6, escuchado pueblo de mi iglesia. Nos vuelve a decir escuchar. Entonces él habla al Padre y le dice que nosotros somos representados por él. Mira lo que yo he hecho, mira cómo yo he sufrido, Padre. Ten misericordia de ellos, de los que me siguen y me escuchen. Y qué bendiciones puede uno esperar más de Salvador, de alguien que lo dio todo, si no es uno entregarse a él en voluntad para que él lo pueda sujetar de sus manos, lo pueda llevar a través de la barra de hierro hasta el árbol de la vida. Llega a mi mente el pensar que Jesucristo es un ser tan amoroso y que me unieron dos acontecimienlos en mi mente en ese momento. Es cuando él está en la cruz y dice perdónalos porque no saben lo que hacen. Luego escucharlo, interceder por nosotros ante el Padre. Y es raro porque en muy pocas escrituras es como si nos dijeran, hey, escuche esto que yo le voy a pedir a mi Padre, porque es por usted que voy a pedir. Exacto. ¿Sí? Entonces es tan amoroso eso, o sea, yo en ese momento acabo de sentir que Él te ama, acá te ama a ti, me ama a mí, y Él dicen, escuchen esto, Padre, ve los padecimientos de aquel que no pecó. ¿Sí? Ahora te pido que perdone a estos mis hermanos. Es tan detallado que dice a estos mis hermanos. Es maravilloso, es cuando cuando el hermanito, cuando te van a dar correa por algo que hiciste y el hermanito se mete en medio y dice, venga, no, perdónelo esta vez, ¿no? Es algo similar, pero en una profundidad espiritual que tiene que ver con estos hechos. Hay un maravilloso don que tú mencionaste ahorita, que es el don de la gracia. Y si nosotros hemos vivido y nos hemos esforzado con toda nuestra vida, el don de la gracia cubrirá el resto que nosotros, después de esforzarnos con toda nuestra alma, no podamos cubrir. Y eso solo lo logra el Salvador. Eso lo hace Él por ese infinito amor que hay en Él. Yo creo que es muy importante que nosotros podamos pensar en eso. Podamos pensar que está plegado de amor, palabras, que son dirigidas directamente a cada uno de nosotros. Así es. Bueno, y no mencionábamos hace un rato, volvíamos a mencionarlo, cuando el Salvador Jesucristo es crucificado y muere, él resucita el tercer día. Pero entre ese tiempo, él fue al mundo de los espíritus a predicar el Evangelio. Primera de Pedro 3, así lo enseña, a los espíritus encarcelados, mostrando cómo es de amplia la naturaleza de su expiación, el amor, su justicia y misericordia. Aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio, entre los cuales se cuentan muchos de nuestros familiares muertos, y que se encuentran del otro lado del velo, pudieron tener la oportunidad de que el Salvador mismo fuera y organizara a sus líderes allá para que pudieran enseñarles las cosas que no pudieron aprender acá, para que se iniciara lo que fue predicho a través del profeta Elías. La gran obra de los templos que se está llevando a cabo, y que fue la razón por la cual justo el pueblo había en ese momento dedicado al tema del templo de Kilán y otros templos que se han hecho. Entonces, el Salvador Jesucristo en su expiación nos cobija a todos, hermanos, en la sesión 76 de Doctrina y Convenios,
versículos 69 y 70, nos dice lo siguiente, hablando acerca de quienes son obedientes. Dice, estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol, sí, la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está escrito que tiene como símbolo el sol del firmamento. Y además vimos el mundo terrestre. Y aquí estos son los de lo terrestre. Bueno, en el 69 dice algo más importante. Son hombres justos, hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación derramando su propia sangre, el sacrificio. Entonces, hombres justos, hechos perfectos, gracias a la expiación de Jesucristo, y son los que reciben las bendiciones de la gloria celestial. La expiación de Jesucristo provee los medios por los cuales el hombre puede arrepentirse y ser perdonado. Hace que las familias puedan ser eternas. En el tercer párrafo de la familia, una proclamación para el mundo, dice que los convenios y ordenanzas disponibles en los santos templos proveen los medios por los cuales la familia pueda estar unida para siempre. Así es. Entonces, eso es gracias a la expiación de Jesucristo. Si no fuera por esa expiación, eso no podría ser. Y es gracias a eso que puede hacer. Y es lo que puede hacer que nosotros como familia estemos unidos. No sé si tenías alguna cosa más. Sí, venid a Cristo y perfeccionados en él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con todo vuestro corazón, poder, mente y fuerza, entonces su gracia os será suficiente para que seáis perfectos en Cristo. Exacto. En estos versículos que venimos leyéndome, hay algo clave, y es que allí está de que sí es posible que nosotros podamos ser perfectos, no durante este periodo terrenal, pero que hagamos los honores para poder ser perfectos. Y Moroni en estos versículos está dando la fórmula, ¿sí? De que si nos apartamos de toda impiedad, si seguimos a Cristo, si guardamos sus mandamientos, vamos a poder ser perfectos en Cristo, o sea, en la expiación de Jesucristo, que es lo que tú mencionabas ahorita. Pero me llama la atención que en el libro de Mormón, cuando se mencionan las cualidades del capitán Moroni, no solo se habla de él como un hombre que se acercaba a esto que dice Moroni al final, en Moroni 10, sino que dice, sí, en verdad os digo, en Alma 48:17, dice, sí, en verdad os digo, que si todos los hombres hubieran sido y fueran y pudieran ser como Moroni, he aquí los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Y aquí era un hombre semejante a Amón, el hijo de Mosía, sí, como a los otros hijos de Mosía, y también como Alma y sus hijos, porque todos ellos eran hombres de Dios. O sea, a veces nos enfocamos mucho en estos versículos en Moroni, pero es que Moroni hacía parte de un grupo de hombres que eran rectos. Y ahí lo resalta a él, pero luego dicen que él era semejante al uno, y al otro, y al otro, y hablan a Alma, y tal vez esté a Molec, y tal vez estén muchos hombres rectos que se esforzaron por guardar los mandamientos de Dios. De hecho, se ha mencionado que Abraham ya tiene un lugar al lado del Padre. Y eso es un gran significado, porque eso aterriza la idea de que realmente nosotros sí podemos llegar a ser dioses, sí podemos llegar a parecernos a Cristo, sí podemos lograr la perfección en el esfuerzo, obviamente acompañado con el don de la gracia que mencionabas. Yo creo que nosotros, leyendo estas escrituras y citando a estas personas y viendo su contexto y su comportamiento, nos damos cuenta que el ejemplo de Jesucristo sí les ha servido a otros y sí nos puede servir a nosotros. Así es. Y esa es la magia de su expiación. Es algo que nosotros podemos hacer de ello el propósito de nuestra vida. Tratar de entender esa relación con el Salvador y de valorarla. Nosotros no podemos echar en el saco roto el valor de la expiación de Jesucristo. No debemos hacer tal cosa, porque así como Él se alegra, que grande es su gozo por el alma que se arrepiente, también grande y enorme es su tristeza por un alma que se pierde. De las cosas más terribles que le pueden pasar al reino de Dios es que una sola alma se pierde. Y es lo que Él está tratando de hacer con nosotros, con ustedes.
para que cada uno de nosotros y nuestras familias, nuestros amigos, podamos superar las dificultades de la vida, las pruebas de la vida y regresar victoriosos a la presencia de Él. Y yo, aun cuando no soy un hombre perfecto, cuando estoy lleno de defectos, debilidades que son manifiestas en la carne, he llegado a sentir muchas veces cómo el Salvador Jesucristo me ha salvado de circunstancias difíciles. He llegado a saber que Él me ama y yo estoy seguro y sé y conozco el amor que Él tiene por la humanidad. Aunque el mundo se enfoque en las cosas malas, el Salvador Jesucristo se enfoca en las buenas. Él ahora mismo está haciendo grandes milagros, milagros de sanación física, sanación mental, espiritual. Él está rescatando a muchas personas a lo largo y ancho de este mundo y está llevando a cabo el gran recogimiento de Israel. Y nosotros somos sus manos. Sé que podemos servir para que nosotros podamos ser los instrumentos para que el reino de Él sea edificado, para que Él pueda edificar la iglesia por medio de nuestras manos, como lo veíamos en la clase pasada. Y es algo que podemos nosotros hacer si, solo si estamos dispuestos a hacerlo. Si nos olvidamos de nosotros mismos. En algunas oportunidades de mi vida, muy repetidas veces, me he sentido muy abrumado y sentía que no podía. Y de repente, en esos mismos momentos, me encontré ayudando a otros. A veces en cosas importantes, a veces en cosas que podrían parecer irrelevantes o poco trascendentales para la salvación de ellos. Y al hallarme en ese momento de poderles servir, de repente me di cuenta que ese peso que sentía se sanó. Aunque sea en ese momento, se sanó. Y entonces el deseo de que se sane en todo momento me impulsa a querer hacer más cosas buenas para poderme sanar. Y yo sé, hermanos, que cuando nosotros nos enfocamos en solucionar, ayudar a solucionar los temas que atañen a la vida de los hijos de Dios, nuestro Padre Celestial se enfoca en ayudar a sanar los temas que atañen nuestras vidas. Nosotros trabajamos en las circunstancias de las vidas de sus hijos y Él trabaja en las nuestras. Pongan sus problemas en las manos de Él. Dejen sus problemas en la expiación del Salvador Jesucristo y sean ustedes, seamos nosotros las manos del Salvador. Vayamos a ayudar a la gente que lo necesita con lo que tengamos. A veces pensamos que necesitamos tener dinero para ayudar a otros y eso es falso. Nosotros podemos dar mucho de nosotros mismos, porque quien da de sí mismo es el que más da. Sé que estas cosas son ciertas, que el Evangelio restaurado es verdadero. Yo sé que Jesucristo en verdad pagó por mis pecados y por los de la humanidad. Y que Él nos ama no porque seamos perfectos, porque no lo somos. Nos ama porque podemos llegar a hacerlo y porque Él está dispuesto a ayudarnos. Y Él puede ayudarles a ustedes a solucionar el problema que estén enfrentando en este momento junto con sus familias y puede ayudarnos a nosotros a solucionarlo nosotros. Y así ha sido y así será si tan solo creemos en Él. Y qué complacido me siento de poder compartir con ustedes estas cosas a pesar de mis imperfecciones y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Así es, mis hermanos, no sé si quieras comentar alguna cosa ya para terminar. No, feliz de poder compartir ese momento, invitar de nuevo a las personas a que puedan estudiar esa semana todo ese material que está allí, que el Señor ha preparado a través de sus líderes para que podamos tratar más profundamente este tiempo de Pascua de Resurrección. Así es, y nosotros tenemos como interés en hacer estos videos que pensamos que cualquier persona en el mundo, aunque sea unita, puede beneficiarse de ello, puede mejorar su relación con el Salvador Jesucristo y tener más fe en Él. Así que les pedimos que por favor nos síganos para que más personas nos vean y compártanos con alguien que pueda necesitar un aliento, un consuelo, que no nos cuesta nada poder compartirlo y aquí estamos para hacerlo y esperemos que el Señor nos dé mucha licencia para poderlo hacer. Ayúdanos a hacer crecer el canal y a llevarlo a sus amigos y familiares. Estamos muy agradecidos con ustedes y les deseamos un enfoque maravilloso esta semana en la expiación. Enfoquémonos en la expiación y veremos milagros. Así que con esto les dejamos y chao, feliz Pascua.
tell them where to start, and I'll try to manage a smile. My wife tells me I always look like a judge instead of an apostle. My brothers and sisters, I appreciate this opportunity to speak for the First Presidency on the subject of the resurrection. We have just celebrated the birth of Jesus Christ. We now approach the celebration of Easter. Christmas and Easter are the most public celebrations of Jesus Christ and his ministry. Unfortunately, many Christmas celebrations have increasingly diminished references to the birth of Jesus Christ. Now it is mostly a retail holiday. For those of us who celebrate Christmas for its true reason, it is easy to understand our celebration of the birth of the Savior, because everyone understands what it means to be born. Easter celebrations do not have that clarity, because there is a widespread difference of opinion among various Christian denominations on the meaning of resurrection, literal or symbolic of something difficult to understand. For Latter-day Saints, the resurrection means that all who have ever lived will be resurrected, and the resurrection is literal. As we read in the Book of Mormon, now there is a death which is called a temporal death, and the death of Christ and his atonement shall loose the bands of this temporal death, that all shall be raised from this temporal death. Redemption through Jesus Christ is the central message of the prophets of all ages. The books of the New Testament teach that our Savior's suffering and his bloodshed atones for our sins, and that his resurrection assures that all who have ever lived on this earth will also be resurrected. Then we will all live forever with a glorified body of flesh and bones. When we understand the vital position of the resurrection in God's plan of redemption that governs our eternal journey, we see why the Apostle Paul taught, "If there be no resurrection of the dead, then is our preaching vain, and your faith is also vain." As we enter this new year, let us prepare for an Easter celebration of the atoning sacrifice of Jesus Christ, culminating in his resurrection, the most glorious event in history. And this causes us to contemplate our own future resurrection. No matter what others believe or do, we should celebrate the resurrection of our living Savior by studying his teachings and helping to establish Easter traditions in our society as a whole, especially within our own families. We challenge you to do so. As an example of such celebrations, we can be inspired by the Easter Sunday practice in some parts of the world where believers greet one another with a three-word exclamation, "He is risen." The person so greeted responds with the same words, "He is risen." There are other ways to celebrate Easter. We can recognize the significance of the resurrection by teaching the profound meaning of the universal resurrection, which is made possible by the great plan and the boundless love of God the Father and our Savior, Jesus Christ. I testify of these things and invoke his blessings upon you in the name of Jesus Christ. Amen.